Muy buenos días, estimados alumnos. Les pido un poquito de paciencia para la oportunidad que se enteren sus compañeros. Iremos inicio al espacio abierto o a la última sesión de la asignatura. Unos 3 minutos y damos inicio, por favor. Gracias.
Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. La clase está grabando y se compartirá al término de esta para que puedan consultarla las veces que sea necesaria. El día de hoy vamos a empezar con la asistencia de la asignatura y el tema que vamos a ver en esta sesión, por favor. Solo permítanme un minuto, por favor, si son tan amables, para que no tengan ni una dificultad. Les comparto pantalla de la plataforma para que podamos pasar lista el día de hoy. Vamos a la parte de asistencia. Segundito, por favor. Buenos días, Azucena, bienvenida. Vamos a empezar la clase el día de hoy con la retroalimentación de la actividad 8, construcción de indicadores de desempeño. La actividad dice de la siguiente forma: situación competencia del curso. El estudiante diseña una propuesta didáctica basada en aprendizaje activo para resolver un problema educativo real. Tareas: redactar 5 indicadores. ¿Sí, dime? Azucena, ¿me escuchas? Cinco indicadores de desempeño evaluables, observables y medibles. No deben ser objetivos ni actividades, deben ser evidencias verificables. Azucena, ¿me logras escuchar? Ahorita, Azucena, ¿me escuchas?
Pues aquí igual está bien el audio, Azucena. De todas formas voy a volver a salir de la plataforma y vuelvo a ingresar, por favor. Unos 3 minutitos y damos inicio, por favor. Hola, Azucena, ¿me logras escuchar? Hola. Ok, vamos a preguntar. Permítame un segundito, Azucena, por favor. Te escribo por el chat. No te preocupes. Para continuar. Hola, Azucena, buenos días. Por favor, intenta ingresar desde otro dispositivo o reinicia este para poder trabajar y me puedes escuchar, ya que he revisado en otro dispositivo que tengo en la casa o en mi lugar de trabajo y se escucha sin ningún problema.
Vamos a empezar nuevamente con la actividad 8, que es la que se quedó en la semana pasada. Azucena, por favor, si eres tan amable de indicarme cómo realizarse la actividad 8, por favor. Gracias, Azucena. Unos minutos para que su compañera se integre desde otro dispositivo para ver si me puede escuchar, por favor. Bueno, en lo que se entera su compañera, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Esta clase vamos a dar una retroalimentación de manera muy general a la actividad 8, que la cual consiste de la siguiente forma. La actividad 8 consiste de indicadores de desempeño, situación, competencias del curso. Dice, el estudiante diseña una propuesta didáctica basada en el aprendizaje activo para resolver un problema educativo real. Tarea, redactar 5 indicadores de desempeño evaluables, observables y medibles. No deben ser objetivos, ni actividades, deben ser evidencias verificables. Después, lo clasificaremos según el tipo de evidencia que se presente. Vamos a ver, por favor. Continuamos con la clase. Vamos a ver a su compañera Laura. ¿Cómo lo realizó? Le voy a dejar compartir para compartir el de Laura. A ver si se puede hacer una retroalimentación. Comparto.
Eres directivo, supervisor, jefe de sector, ATP, jefe de enseñanza o coordinador académico de educación básica y estás preparando ya todas las herramientas técnico-pedagógicas que vas a utilizar para asesorar y acompañar. Hola Susana, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. No sé por qué, no quería. No se preocupe Susana, vamos a continuar con la clase. Gracias. Gracias, una disculpa. Estamos trabajando en la actividad 8, una pequeña retroalimentación. Sí me gustaría que me indiques cómo realizaste la actividad 8, Susana, si no es mucha molestia, por favor. De actividad 8. Ay, ¿me permite tantito? Voy a... Te la voy a compartir para Ah, sí, que, ok. por favor, ya me Sí, indicas cómo la realizaste, si es tan amable, por favor. sí, maestra. Ahí voy. Aquí le tenemos a Susana, adelante, por favor. Ah, sí. Bueno. Bueno, pues es que aquí, como decía, que diseña una propuesta didáctica basada en aprendizaje activo para resolver un problema educativo real. Y bueno, aquí hablando acerca de los problemas reales, pensando en eso, pues yo me acordé, me acuerdo de algo, antes de comenzar con esto, me acuerdo de algo que me pasó en la escuela, porque trabajando por proyectos, aprendizaje basado en proyectos, recuerdo que le puse, como estaba dando la materia de formación cívica y ética, yo ahí le puse que el problema era que los jóvenes consumían drogas. Okay. Entonces el director me dijo que si yo lo había visto o que si yo que si yo lo había visto y que... Excelente día, excelente tarde, cuídense. Perfecto. A trabajar como asistente virtual. Si tu hijo tiene novia, déjale estos 5 consejos. Cuando uno es joven no solo aprende a enamorarse, aprende cómo tratar a alguien. La forma en la que amará siempre. Consejo 1. Aprende a escucharla incluso cuando no entiendas todo. Porque cuando alguien... Gracias, nos vemos, que pase muy bien. acciones había hecho. Porque si yo le ponía así y si llegaba a supervisión, me iba pues a hacer unas preguntas que de tal manera que dijera que sí era verdad o no. Y entonces,
pues yo sabía que los niños habían consumido droga. Y bueno, no en mi clase, sino en otro momento. Entonces, ya cuando vi esto, dice, en tercer grado de secundaria se observan falta de constancia en el desempeño académico de los estudiantes. Algunos alumnos muestran interés en ciertos momentos, pero no mantienen el mismo nivel de participación, responsabilidad, compromiso con las actividades escolares. Esto provoca bajo rendimiento, tareas incompletas y poca continuidad en el aprendizaje. Bueno, pues en este caso no hay tanto problema, pero si hubiera sido otro tema, ahí sí como me dijo el director, pones a la escuela en problemas, ¿no? O sea, y si viene supervisión va a decir, ¿y dónde están esos niños? ¿Qué hiciste? ¿Qué acciones tomaste? ¿Fuiste de alguna institución? Entonces, a veces este tipo de planeaciones, como que hay que ser muy cuidadosos en la forma, qué temas estamos tomando. Bueno, pero en este no suena tan extremadamente. Bueno, el objetivo de la propuesta es fortalecer la constancia y responsabilidad académica de los estudiantes de tercer grado de secundaria mediante estrategias de aprendizaje activo que fomenten la participación, el trabajo colaborativo y el seguimiento de metas de aprendizaje. Estrategia de aprendizaje activo. Se propone implementar la estrategia aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes trabajarán en equipos para desarrollar un proyecto relacionado con un problema de su entorno escolar o social. El aprendizaje activo permite que los estudiantes participen de manera directa en su propio proceso de aprendizaje, desarrollando habilidades como organización, colaboración, análisis y responsabilidad. Bueno, pues aquí viene toda esta parte, lo que conforma el aprendizaje basado en problemas, que es identificación del problema. Si le puede adelantar, profesora, por favor. Bueno, las estrategias, qué estrategias cómo se van a organizar. No, pero sigue siendo actividades de aprendizaje, identificación del problema. Miren los objetivos, el desarrollo del problema. Aquí los estudiantes desarrollan las actividades planeadas, registran sus avances en un diario de trabajo. Presentación de resultados. Cada equipo presentará su proyecto al grupo explicando el problema identificado, las actividades realizadas, los resultados obtenidos, lo que aprendieron durante el proceso. Los recursos, su cuaderno o diario de trabajo. La evaluación se realiza mediante rúbrica de proyecto, organización, claridad de ideas, creatividad, solución, propuesta. Bueno, pues estos serían los criterios. ¿Cuáles son los resultados esperados? Se espera que los estudiantes desarrollen mayor responsabilidad en sus actividades escolares, mantengan una participación constante en clase, fortalezcan habilidades de trabajo en equipo y organización, comprendan la importancia de la constancia en el aprendizaje. Bueno, pues de los criterios pues se va a desprender estos puntos. El estudiante entrega de forma puntual las actividades del proyecto según el cronograma establecido durante el desarrollo del trabajo. Que uno de los puntos de la tarea era que fuera medible y observable. Pues al entregar una tarea puntual, sí es observable que se entrega puntual. Hay un cronograma. El estudiante registra de manera constante sus avances y reflexiones en el diario de trabajo durante las etapas del proyecto. Bueno, pues aquí tenemos un indicador porque muestra el progreso con que ellos van avanzando en esta investigación. El estudiante participa activamente en las actividades colaborativas del equipo, aportando ideas, cumpliendo con las responsabilidades asignadas. Bueno, pues yo creo que la forma en que se organiza, sí se llega a ver porque hay progreso, como ya dijimos, hay progreso de trabajo, hay entrega de trabajo, hay
hay una discusión, hay preguntas, hay dudas y hay aportaciones. La 4. El estudiante presenta una propuesta de solución al problema identificado utilizando información analizada durante el desarrollo del proyecto. Pues eso es lo que se quiere, ¿no? Que lleguemos a reflexionar, a dar una solución al problema. El estudiante expone los resultados del proyecto, explicando el proceso seguido y los aprendizajes obtenidos. Aquí le puse son observables. El docente puede ver si el estudiante participa, registra avances o presenta el proyecto. Son medibles. Se puede revisar frecuencia de participación, cumplimiento de entregas, calidad del producto. Son verificables porque se evidencian en productos, participación o registros del proyecto. Bueno, aquí como que fue algo parecido al otro. Indicador. Estos son los 5 indicadores que había dicho: la puntualidad, el registro de avances, participar en equipo, el estudiante presenta propuestas de solución al problema identificado, el estudiante expone los resultados del proyecto, que es la participación, la exposición y las propuestas que ellos traen. Bueno, de este lado específico, pues ya nos dice qué es lo que va entregando los estudiantes. En el número 1, bueno, creo que me salte el tipo de evidencia, ¿no? Porque cuando los jóvenes entregan una actividad es un producto. Cuando registran es un proceso. En cuanto al primero, ellos entregan actividades, lo que llevan investigando, lo que llevan haciendo. Y en la segunda parte hay un diario de trabajo, una bitácora, un cuaderno. Bueno, que para mí, desde mi perspectiva, el diario de trabajo para mí no es algo fácil, porque una vez yo haciendo mi propio diario, encontraba que no podía redactar algo relacionado, entonces yo decía, estoy investigando, creo que me equivoqué de sujetos para observarlos, porque no puedo escribir algo así como que aporte a mi investigación. Bueno, en el tercer indicador, por favor, maestra, tercer indicador. Bueno, pues ahí dice que participa activamente en las actividades colaborativas del equipo. El tipo de evidencia es su desempeño. Observación del docente durante el trabajo en equipo, participación, discusiones y cumplimiento de responsabilidades. Es el desempeño, es cómo se desarrollan los estudiantes en este trabajo, que finalmente, pues ellos, si realmente lo hicieran, pues sí lograrían este desempeño, lograrían las habilidades, no solo de indagar, sino también de organizarse, de participar y de cumplir sus responsabilidades dentro del equipo, porque finalmente cada quien tiene diferentes ideas y a veces tener responsabilidades dentro del equipo, hay uno que se lleva toda la responsabilidad, pero si ellos se organizan bien, a ti te toca esto, o todos avanzamos al mismo tiempo, pues ya sería más ligera la carga de esta investigación. El estudiante presenta una propuesta de solución, es un producto, porque eso es lo que se espera al final de la investigación. El informe sería el informe del proyecto donde se plantea la solución basada en el análisis de información. Número 5, el estudiante expone los resultados del proyecto explicando el proceso de aprendizajes, que también se considera, es parte del producto. Ellos comparten y
comparten lo que encontraron y bueno, esto enriquece la, el aprendizaje, ¿no?, del grupo. Esto sería todo, maestra. Acerca de los indicadores, nada más que aquí donde dice tipo de evidencia, así como que me quedé pensando, porque esto es en cuanto a producto y desempeño, proceso de desempeño producto, como que está relacionado a nivel empresarial. Entonces, yo dije, no sé si esté bien o mal, pero yo estaba viendo, o tal vez porque, pues, las competencias vienen desde un interés empresarial. Azucena, muchísimas gracias. El producto viene siendo lo que te entrega el alumno. En este caso puede ser un proyecto, un examen, una tarea. El proceso es el avance que va teniendo el alumno y el producto, el producto es lo que te entregan al final para evaluarlo. Está bien como lo planteaste, y aquí cada persona o cada lugar lo va a adecuar de acuerdo a sus necesidades o a las competencias que se presenten. Gracias, Azucena. De nada, maestra. Continuamos con la clase. El tema del día de hoy es este: procedimiento para el diseño de una propuesta de evaluación por competencias. En este día vamos a tener la clase un poquito más diferente a las que hemos tenido anteriormente. Les voy a presentar el objetivo, los temas y la pregunta de investigación. La pregunta de investigación la van a hacer después de concluir la clase y van a tener 2 días para entregarla. No lo vamos a hacer en clase, va a ser posteriormente a la clase. Temas de la sesión 5, que es esa, de la unidad 4, procedimientos para el diseño de una propuesta de evaluación por competencias, metodologías por diseño de una propuesta de evaluación, identificación de la situación educativa a evaluar, identificación del tipo de evaluación pertinente e instrumentos de evaluación, que en este caso vamos a tener solo 2, vamos a ver 2, la observación y la lista de cotejo. El objetivo a trabajar en la sesión es el siguiente: analizar los elementos metodológicos para el diseño de una propuesta de investigación de evaluación por competencias, identificando la situación educativa, el tipo de evaluación pertinente y el uso de acuerdos de instrumentos como la observación y las listas de cotejo, con el fin de valorar el desempeño auténtico de estudiantes. Como les iba diciendo, la pregunta del foro es la siguiente. Dice: a partir de las lecturas revisadas anteriormente durante la semana, el estudiante reflexionará y responderá a la siguiente pregunta. Si la evaluación por competencias busca valorar el desempeño real del estudiante, ¿en qué casos sería más pertinente utilizarla? La observación directa y en cuál es una lista de cotejo y cómo se complementan ambos instrumentos para lograr una evaluación auténtica. Como les comenté, esa pregunta la vamos a contestar al término de la sesión y tendrán hasta el día viernes o sábado para contestarla, por favor. El tema que vamos a ver el día de hoy: procedimientos para el diseño de una propuesta de evaluación por competencias, y vamos a ver un video que les tengo presentado para ustedes. Dejo de compartir y les comparto el video. Solo te agradecería, Susana, que me indiques si lo pueden escuchar, por favor. Si son tan amables, permítanme un segundito nada más. Aquí lo tenemos. Les comparto pantalla para ver el video.
La evaluación del aprendizaje por competencias siempre ha estado en discusión. ¿Se escucha, Azucena? Sí, se escucha claramente. Gracias, perfecto. Continuamos entonces. La evaluación de competencias constituye en la actualidad un reto frente a los propósitos de la formación en los diferentes niveles educativos. Pero, ¿qué significa? Es el proceso que conlleva la actuación integral de la persona, del ser humano, entre aprendizaje en el desarrollo de las competencias y la evaluación de estas. Pero entonces, ¿qué significa competencia? Se define como la capacidad que tiene una persona en la resolución de problemas aplicando los diferentes saberes, sus componentes: saber, conocer, saber ser, saber hacer en un contexto. Se puede ilustrar de la siguiente manera. Su significado tiene un sentido en la relación de sus componentes: el saber como el conocimiento desarrollado, fortalecido; el saber hacer como las habilidades y la experiencia; el saber ser, el más importante, las actitudes, los intereses y los motivos. Todas estas en su relación entre saber ser y saber hacer y ser, mediado por la enseñanza de aprender haciendo, aprender a aprender haciendo. Entonces, ¿qué es evaluar? Es el reconocimiento del desempeño del estudiante, fundamentado en la actuación integral de la persona ante situaciones y problemas del contexto. O sea, el reconocimiento del desempeño. ¿Cómo se evidencia? Hay varios aspectos que le dan significado a la evaluación de competencias. Cuando el estudiante se enfrenta a diversas situaciones problemáticas, y es allí donde se recompilan evidencias a partir de los criterios señalados para que se pueda llegar a retroalimentar en procesos continuos de mejoramiento. Es decir, el papel que juega la evaluación en un proceso de aprendizaje, en un proceso formativo, es vital. La evaluación de competencias tiene carácter formativo o carácter sumativo. Se habla y se ha trabajado por muchos años dos conceptos: evaluación formativa y evaluación sumativa. La evaluación formativa busca potencializar los saberes y talentos de los estudiantes en cuanto a su desempeño. ¿Cómo lo puedo observar? ¿Cómo lo puedo verificar? ¿Cómo lo puede demostrar una persona? Por ejemplo, frente al desarrollo de productos en relación con un proyecto, pero específicamente debe responder a un problema real o caso. Puede ser la elaboración de un mapa, la construcción de un ensayo, la resolución de un problema, el planteamiento de un producto que puede ser físico, en la participación activa de un evento, puede ser en el momento que argumento, en el momento que potencializo mi pensamiento crítico. Otro ejemplo, una salida de campo. Y la evaluación sumativa tiene que ver con los resultados del desarrollo de las competencias. Esta sí ya es mucho más formal. Tiene que ver, por ejemplo, con la aplicación de una prueba escrita o de una entrevista evaluativa, o en otras palabras, en exámenes orales, donde se puede observar los diferentes niveles del desempeño del estudiante. Esta tiene que ver con un momento determinado. La evaluación formativa tiene que ver más con el proceso, y la evaluación sumativa está determinada en unos momentos específicos del proceso de aprendizaje. ¿Para qué evaluar? Podemos denotar muchos elementos, pero solamente anotamos: la evaluación por competencias fortalece el proceso de aprendizaje y la calidad de la formación. ¿Cómo voy a evaluar? He ahí el interrogante. Si tengo claridad en qué es evaluar, en qué es lo que evalúo, en para qué evalúo,
cómo evaluar, puedo utilizar mis habilidades como docente o las habilidades de la persona que evalúa para definir o diseñar diferentes instrumentos. Por eso es necesario diseñar instrumentos precisos de evaluación de competencias basados en niveles de desempeño y los problemas del contexto. La actuación integral del proceso evaluativo busca que el estudiante resuelva problemas de manera autónoma para afrontar retos del mismo contexto, de situaciones reales, de las situaciones de vida. ¿Cómo voy a hacerlo? A través del diseño de instrumentos. Es clave considerar tipos de evidencias. Hay muchas, pero los tipos de evidencia y en sí como las características que debe tener es que todas deben ser objetivas, observables, medibles, transparentes, y habría que determinar otras características, pero es importante estas porque hacen que los instrumentos a aplicar sean válidos y confiables. Se pueden definir metodologías para evaluar competencias. Si hablábamos de 3 componentes, los podemos determinar de la siguiente manera. Si yo hablo de conocimiento y saber conocer, tiene que ir relacionado con saber hacer y con saber ser. Si hablo de conocimiento y saber conocer, yo puedo elaborar pruebas escritas cerradas, que no quiere decir que no tenga que ver con saber hacer o saber ser. Pruebas escritas cerradas, pruebas escritas abiertas, pruebas orales, ensayos, controles de lectura. Esas tienen que ver más con lo sumativo. Miremos el saber hacer y el saber ser, que es el proceso, aunque también pueden ser formativas. Audios, videos, testimonios, registros de observaciones, ensayos, argumentaciones, diferentes tipos de escritos, uso de mapas, representaciones gráficas, intervenciones en procesos. El saber ser tiene que ver con la actitud y el interés y la pasión que el estudiante tenga por ese conocimiento. Entonces, ¿cómo registro la actitud? Pruebas de actitudes, autovaloración. Aquí entra muchísimo el tema de la autoevaluación, de la coevaluación. La retroalimentación es clave dentro del proceso porque esa retroalimentación tiene que partir de lo positivo para describir las situaciones a mejorar. Productos de las metodologías, los hay mucho, pues empezando, si decimos las pruebas escritas, no es un mito que hoy todavía utilicemos las pruebas escritas. Lo que pasa es que hay que saberlas elaborar. Ya no evalúan contenidos, conocimientos de memoria, sino el conocimiento contextualizado. Entonces yo puedo tener un producto prueba escrita, pero de productos en la parte formativa puedo tener proyectos, informes finales, presentación de esos proyectos, sustentación del informe final, objetos, productos que sean tangibles, creaciones, ya tiene que ver con creatividad e innovación también, productos de diseño, productos que haya inventado, inventos, servicios prestados, informes de investigación y todo tipo de producto que tenga que ver con los criterios que voy a utilizar y con la metodología que voy a evaluar. Si yo voy a evaluar un ensayo o voy a evaluar un taller o voy a evaluar un momento determinado, tengo que buscar de qué manera voy a evidenciar y cuáles son los criterios que establezco para poder evaluar. Entonces, generalmente el profesor dice, yo evalúo a través de pruebas. Sí, de pruebas, pero ¿qué tipo de pruebas? Evalúo el producto, puede ser un resultado de un proyecto en creación de un objeto. Entonces, hay que sustentarlo. La presentación de un debate. Circunstancias que la persona en su vida social, en su vida personal como profesional, tenga que ver con el desarrollo de las competencias y de lo que aprendió. Entonces, esos procesos, esos tipos de evaluaciones son sumativas y formativas. Pero hay algo fundamental que es definir los criterios. ¿Cómo se definen los criterios? Hay diferentes formas, pero enunciemos solamente unos básicos.
la rúbrica. La rúbrica define criterios con los que se va a evaluar a la persona competente. Tiene que ver con los niveles establecidos frente a los criterios evaluados, es decir, si lo tiene o no lo tiene y qué le falta para mejorar. Los mapas de aprendizaje son una creación, una propuesta muy interesante del profesor Sergio Tobón, colombiano, que lo ha hecho desde hace unos años, pero él plantea que estas son unas guías que apoyan al estudiante a la mejora continua, pasando de un nivel de dominio a otro. Entonces, el mapa de aprendizaje también determina la competencia y el criterio, pero cuando dice mapa de aprendizaje, tiene que ver con el dominio que tiene la persona frente a su desempeño. Entonces habla de preformal, resolutivo, autónomo y estratégico. Es bien importante. Ahora bien, finalmente, la evaluación del aprendizaje por competencias es un punto de partida, no necesariamente un punto de llegada. Es decir, cuando yo planteo mi proceso formativo teniendo en cuenta lo que trabajo con unidades de estudio, con asignaturas integrales en la medida que puedan responder a un problema del contexto, tengo que pensar primero en la evaluación, porque debe ir unida, porque es un proceso que está mediado específicamente con el aprendizaje. Finalizando y en consecuencia de todo lo que hemos dicho en este video, planteo el pensamiento de Simón Rodríguez, que ojalá lo pudiéramos aplicar. Lo que no se hace sentir no se entiende, lo que no se entiende no interesa. Aprende a pensar para que puedas llegar a soñar. Ok, Azucena, ¿me puedes comentar qué vimos en ese video? ¿O qué te pareció este video? Pues el video pues nos habla acerca de la metodología de evaluación. Entonces, parte de los 3 saberes: saber ser, saber conocer y saber hacer. Bueno, que el orden sería saber conocer, saber hacer y saber ser. Y para cada uno de ellos hay criterios, hay instrumentos para poder medir. Lo que mide al alumno si conoce o no son las pruebas escritas, las abiertas, las orales, los ensayos, control de lectura. También para saber hacer, ¿cómo puedo medir al alumno, no? Pues a través de audios, videos, testimonios, registro de observaciones, ensayos, diferentes escritos, mapas, representaciones, gráficas, intervenciones. Y si quiero medir el ser en cuanto a sus actitudes, pues está registro de actitudes, pruebas de actitudes, autovaloración, retroalimentación. Bueno, pues yo creo que para mí el saber ser es finalmente no que el alumno esté formado, pero creo que para mí lo más complicado es que el niño se forme sus actitudes, que le interese la clase, que muestre un buen comportamiento, muestre motivación por la clase. Pues finalmente ellos dicen, no, esa materia sí me gusta, esa materia no me gusta, o no me gusta la personalidad del maestro, y si no me gusta la personalidad del maestro, pues no voy a tomar atención, ¿no? Entonces, a veces queremos aplicar una retroalimentación, pero ellos así como que dicen, no, ese tema ya lo vi, aunque no lo sepan. Y pues creo que para mí trabajar con las actitudes, el saber ser finalmente es lo más complicado, porque ellos toman la decisión. Bueno, eso es lo que pude rescatar de este video.
acerca de la metodología de evaluación, que nosotros como docentes debemos de tener la habilidad para seleccionar los instrumentos, para realizar qué es lo que voy a medir, cómo lo voy a medir y cuándo lo voy a medir y dónde lo voy a medir. Muchísimas gracias, Susana. Menciona algo muy importante. El instrumento nosotros lo diseñamos dependiendo del producto del alumno que voy a entregar. Aquí lo importante, como es una aprendizaje por competencias, es bueno o sería recomendable al alumno mostrarle la rúbrica, la lista de cotejo o la observación que se va a tomar para calificar más actividades. La actividad de producto, ¿por qué? Porque al término del trabajo, tú tienes un instrumento de evaluación que el alumno ya sabe que les has evaluado desde el principio. Que no lo entregó, eso ya no es problema de nosotros, es problema del alumno. Y le va a indicar qué tanto le falta en cuestión de dedicación, esfuerzo, creatividad. Eso es lo importante en la parte de competencias, de aprendizaje por competencias. Les comparto la presentación para continuar con la clase, por favor. Un segundito si son tan amables. Un segundito, por favor. Aquí estamos. Les comparto pantalla a ustedes para continuar con la clase. Aquí está. Dice, procedimientos para el diseño de una propuesta de evaluación por competencias. Dice, la evaluación por competencias es un proceso que permite determinar si el estudiante o los estudiantes han desarrollado los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para desarrollarse en situaciones reales. Que es lo que estamos platicando anteriormente, Azucena. Mencionabas algo muy importante. Si el alumno sabe o conoce, puede emplear y puede realizar el producto final como un mapa mental, una infografía. Pero si el alumno no conoce, no podría realizar esa competencia porque no lo identifica, no analiza, no sabe qué es lo que se le está pidiendo. A diferencia de la evaluación tradicional, no se centra únicamente en memorizar contenidos, sino en la capacidad del estudiante para aplicar lo aprendido en contextos específicos. ¿Qué te dice? Las matemáticas, ¿para qué te dicen? Vas a ir a la tienda en algún momento y vas a comprar algo. Y si tienes un billete de 200 y la compra te costó 75, ¿cuánto tienen que dar de cambio? Pues 125. Para allá se aplican las matemáticas, por ejemplo. Luego tenemos la metodología para el diseño de una propuesta de evaluación por competencias. Consiste en una serie de pasos que ayudan al docente a planificar, organizar y aplicar estrategias de evaluación adecuadas. Esta metodología busca asegurar que la evaluación sea objetiva, pertinente y alineada con los objetivos de aprendizaje, permitiéndolo obtener información real sobre el desempeño del estudiante. Es decir, con el formato, con el instrumento que realizamos para evaluar cierto producto o cierta actividad, me va a permitir a mí saber qué le faltó al alumno ingresar a su trabajo o en qué tema o en qué apartado hay que reforzarlo para que la siguiente entrega sea mejor. Entre los elementos más importantes se encuentra identificar la situación educativa que se evalúa, determinar el tipo de evaluación más adecuada, seleccionar los instrumentos de evaluación apropiados. Identificación de la situación educativa a evaluar. Este paso consiste en definir claramente qué aprendizaje o competencia se desea evaluar dentro del proceso educativo. Para ello, el docente debe analizar lo siguiente: los objetivos de aprendizaje establecidos en el programa de estudios
Y ese objetivo se establece mediante la taxonomía de Bloom. ¿Por qué taxonomía de Bloom? Porque el objetivo general es lo que yo quiero que el alumno sepa, comprenda, elabore, diseñe de algún tema en específico. Las competencias que espero es que el estudiante desarrolle. Si es que el alumno elabore una maqueta del sistema solar, es porque yo ya sé que el alumno identifica cuáles son los 8 planetas del sistema solar. ¿Por qué 8? Porque Plutón ya no es considerado planeta, pues digo los 8 planetas. ¿Cómo están los planetas? ¿A qué distancia? ¿Quiénes tienen los anillos? ¿Quiénes no tienen anillos? ¿Cuál está más cerca del Sol? ¿Cuál está más lejos del Sol? El contexto en el que se aplica el aprendizaje. La situación educativa puede referirse a diferentes aspectos del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, la capacidad del estudiante para resolver problemas, el desarrollo de habilidades prácticas, la aplicación de conocimientos teóricos en situaciones reales, la participación y el trabajo en equipo. Aquí algo muy importante. Remarco esto porque hay mucha gente que no le gusta trabajar en equipo. Prefieren hacerlo todo solo porque lo hacen a su ritmo y a su tiempo. Pero nadie nos ha puesto a pensar que cuando van a trabajar en una empresa, en una escuela, se trabaja en equipo. ¿Por qué? Porque a veces están las famosas colegiadas o colegiados, que es cuando se unen todos los maestros a debatir y pensar y dar su punto de vista en base a ciertos temas. O están acá los famosos consejos técnicos que tienen ustedes cada viernes de mes, final de mes, en donde debaten, no, sería mejor si manejamos esta actividad, o cómo lo vamos a realizar, o en qué momento lo vamos a aplicar, o a mi salón le hizo falta profundizar en cada tema. Entonces, allá es parte de la formación. Si yo no sé trabajar en equipo, cuando yo llegue a una empresa o a un trabajo que sea trabajo en equipo, que es la mayoría, se me va a complicar y no voy a aguantar en ese trabajo. Identifica correctamente la situación educativa, permite que evaluación sea relevante y significativa. Luego pasamos a la identificación del tipo de evaluación pertinente. Una vez definida la situación educativa, es necesario seleccionar el tipo de evaluación más adecuado. Los tipos de evaluación pueden clasificarse de diversas formas. Ya sabemos qué es la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La primera se realiza antes de iniciar el proceso de aprendizaje para conocer los conocimientos previos de los estudiantes. Se realiza más o menos ese tipo de evaluación cuando inician el curso académico o el curso en una escuela primaria, secundaria, para ver con qué conocimientos viene el niño en general. Su objetivo es identificar fortalezas y debilidades y ajustar las estrategias de enseñanza. Luego tenemos la evaluación formativa. Se lleva a cabo durante el proceso de aprendizaje, es decir, todo el ciclo escolar, y nosotros o los maestros de primaria y secundaria lo dicen en trimestres. El primer trimestre, si me equivoco, es de septiembre a diciembre. El primer trimestre es de septiembre a noviembre más o menos. Luego es de diciembre luego es de enero a marzo. Y el último es de abril o de mayo a julio, aproximadamente. Permite dar autorización al estudiante, mejora el proceso de la enseñanza y detecta dificultades del tiempo. Si yo le doy una autorización al estudiante, ¿sabes que te faltó tal cosa? Te faltó poner una portada o la referencia en formato APA o profundizar más en el tema. En la siguiente entrega de otro trabajo lo va a hacer, porque ya le hice los puntos que tiene que afirmar o mejorar. Evaluación sumativa. Se realiza
al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Permítanme. Se realiza al final del proceso de aprendizaje para verificar si se alcanzaron las competencias establecidas. Se utilizan generalmente para asignar calificaciones, certificar el logro de aprendizaje y seleccionar el tipo de evaluación adecuada garantizada por el proceso, sea coherente con el objetivo establecido o el objetivos educativos. Instrumentos de evaluación son las herramientas que permiten recolectar información sobre el desempeño del estudiante. Estos instrumentos ayudan al docente a observar, registrar y valorar el aprendizaje, facilitando una evaluación más objetiva y organizada. Entre los instrumentos que vamos a ver el día de hoy tenemos dos, que es la observación y la lista de cotejo. La observación es una técnica de evaluación que consiste en analizar de manera directa el comportamiento y desempeño del estudiante durante una actividad. Permite evaluar aspectos que no siempre pueden medirse mediante exámenes escritos, como actitudes, habilidades prácticas, participación, tiempo de equipo, trabajo en equipo y resolución de problemas. La observación puede ser de dos formas, directa y sistemática. La directa, el docente observa al estudiante mientras realiza la actividad en el aula o en el contexto práctico, para ir guiándolo. En la sistemática se realiza utilizando instrumentos previamente diseñados como listas de cotejo o registros de observación. Les voy a presentar un video referente a la observación para que veamos la diferencia entre uno y otro, por favor. Les comparto pantalla para que vean de qué trata. Aquí está. Bienvenidos, hoy hablaremos sobre la guía de observación en el... ¿La escucha? ¿La escuchas, Azucena? Claro que sí, maestra, sí lo escucho. Gracias. Evaluación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse en forma de afirmación o de preguntas. Puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos durante una actividad y puede ser durante una clase, una secuencia, una semana, un semestre e incluso un ciclo escolar. La finalidad como instrumento de evaluación, la guía de observación nos permite centrar la atención en aspectos específicos, permite observar diferentes aspectos de la dinámica en el aula, analizar las interacciones del grupo con los contenidos, materiales y docente. También debe de incluir indicadores que detecten avances e interferencias en el desarrollo de la clase. Para elaborar una guía de observación se debe definir los siguientes aspectos. Propósitos, lo que se pretende observar. Duración, puede destinarse a ciertos momentos o dentro de una clase, semana, secuencia, bimestre o ciclo escolar. Y por último, redacción de indicadores a observar como una interacción con materiales entre los alumnos y el docente. Un ejemplo de la guía de observación es el siguiente. Contiene grupo, fecha de observación, competencias, aspectos a observar, aprendizajes esperados y una zona de registro, donde el docente registrará las cosas más relevantes que ha observado en su grupo. Hemos llegado al final de este video, espero sea de su utilidad. En el siguiente video veremos lo que es el registro. Por favor, permítanme un minuto
por favor, si son tan amables. Una disculpa. Una disculpa por la demora. Continuamos, por favor, con el video. Muestro anecdótico en la evaluación. Hasta luego. Azucena, ¿qué pudiste ver en este video? Bueno, pues no es nada, bueno, sí es diferente, porque aquí es, a diferencia del, ¿cómo se llama? De lo que estábamos hablando. Es que el otro video hablaba de los diseños, ¿verdad? De los 3 saberes. Así es. Bueno, pues aquí nos está hablando de una guía de observación. Creo que se me hace, parece ser un poquito más flexible. El tiempo de duración dice que dura una semana, un semestre, depende del periodo que lo vaya yo a establecer o a elegir. Y la guía de observación se basa en una lista de indicadores, ¿no? ¿Qué es lo que voy a observar en los alumnos? Lo que me permite observar es la dinámica, cómo se desarrollan cómo avanzan el aprendizaje, cuál es la interacción, cómo interacciona el alumno, el tema, el docente, qué es lo que puede interferir. Me imagino que en una clase, para establecerlo, primero tengo que establecer mis propósitos, el tiempo y qué es lo que creo que el tercer punto ya no lo pude anotar, pero nada más anoté estos 2 puntos, lo que es importante, el propósito, la duración. Bueno, pues contiene los aprendizajes esperados, el nivel, el grado, el grupo, la materia. Pienso que la guía de observación no es, también exige, tiene su, ¿cómo se puede decir? Su metodología también para que podamos medir el aprendizaje del alumno. Eso sería todo, maestra. Gracias, Susana. Una pregunta. En el video se menciona que el video, bueno, el método de observación se utiliza en un tiempo establecido o es un tiempo prolongado. Pues yo le entendí que es el tiempo que yo lo designe, porque pues lo puedo programar para una semana, para un bimestre o un semestre.
Efectivamente, porque como el objetivo de ese instrumento es observar la conducta o el avance de los estudiantes. Entonces, si tú lo pones solo en un día, sería muy difícil presentarla o interpretarla porque no hubiera un parámetro establecido, que si lo manejas una semana, 15 días, un semestre, un cuatrimestre. Sí, me resulta interesante porque no es en el momento, sino muestra el cómo se va el proceso de desempeño del aprendizaje del alumno. Exactamente, es un proceso y vas registrando paso por paso, qué hizo el día lunes, qué hizo el día martes, y así sucesivamente hasta llegar al culmine del trabajo que se está haciendo. ¿Cómo lo llevó a cabo? Pues es un instrumento de observación. Solo que aquí yo lo veo como que si fuera a nivel grupal. Pero también esto se hace de manera individual, ¿verdad? También se puede hacer de manera individual. Grupal e individual. Sí, solo que lo hacen muchos grupales por la cantidad de alumnos que tenemos en las escuelas. Cuando son escuelas públicas, estamos hablando de 50 alumnos por salón. Entonces, ya se hace una por el grupo. Exactamente. Ok. Sí. O lo que pueden hacer es una por equipo. Hacen trabajos en equipo de a 5 personas y ya no serían 50 horas de observación, serían 10, por ejemplo. Sí, ya sí. Y pues es un buen instrumento porque me sirve para el semestre. Exactamente. Por ejemplo, que tú quieras observar la conducta de tus alumnos en 3 semanas o en un mes y van manejando. Pues, ¿te acuerdas? Bueno, ves que en la semana, el día miércoles algo pasó o algo están inquietos los muchachos o los niños y preguntas. ¿Por qué? No, maestra, es que no dormí, no comí, y pones en observaciones. Es que el alumno menciona o algunos alumnos mencionan que no han desayunado o que no han dormido bien. También para eso te sirve el registro o el instrumento de observación. Ok. Gracias. Bueno, para mí sigue siendo un desafío hacer este registro. Sí, la verdad sí es mucho desafío porque por la cantidad, como te repito, la cantidad de alumnos que tenemos. A veces, afortunadamente, tenemos 6 grupos de 50, imagínate, serían 300 instrumentos, sería imposible, la verdad. Sí, pues sí, es bonito, nada más que pues se requiere, el tiempo pues se requiere, si no se requisiera tiempo pues no, pero todo requiere su tiempo. Todo, exactamente, todo requiere su tiempo. Vamos a continuar con la clase, les sigo proyectando la siguiente parte del tema y continúo con ustedes. Pasamos a la lista de cotejo. La lista de cotejo es un instrumento de evaluación que consiste en un conjunto de criterios indicadores que pueden verificar si un estudiante contempla o no unos determinados aspectos de una actividad o competencia. Aquí sí son más rutinarios. La lista de cotejo te dice, bueno, el alumno se presenta su portada, sí, no, o más o menos. Presenta buena escritura, sí, no, y ahí vamos a estar tachando o palomeando dependiendo de lo que nosotros verifiquemos o veamos en la entrega de actividades. Un ejemplo, si el trabajo que ustedes piden una portada, el trabajo sea en computadora o en máquina de escribir, o que sean hojas en blanco, que sea en carpeta y que tenga unas referencias. Ese es el trabajo original que pidieron ustedes, ¿no? Pero se le entrega a un muchacho en hojas de cuaderno, a mano, pues empiezan a descontarles puntos porque la lista de cotejo yo pedí otro tipo de trabajo.
y tú me estás entregando esa actividad. Incluso nos sirven a nosotros como evidencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay papás que nos van a ir a reclamar porque su hijo tiene 7 en la tarea. Si lo entregó, si hizo la tarea, y dice, sí, perfecto. Vamos a ver la lista de cotejo que tengo, que pedí, y lo que me entregó él. Y con esa lista de cotejo, usted se ampara en alguna reclamación por parte de los papás. Continuamos acá. Generalmente se presentan de forma tabla, donde el docente marca si el estudiante cumple cada criterio. Características de la lista de cotejo. Está clara, fácil de usar, permite evaluar de forma rápida, se basa en criterios previamente establecidos y facilita la objetividad en la evaluación. Ejemplo de una lista de cotejo. Este instrumento permite al docente registrar evidencias del desempeño del estudiante de manera organizada o sistemática. Por ejemplo, criterio evaluar: ¿comprende las instrucciones? Sí o no. ¿Participa activamente en el salón? Sí o no. ¿Trabaja en equipo? Sí o no. ¿Y entrega la actividad completa? Sí o no. Aquí, esa actividad, esa lista de cotejo, nosotros normalmente lo vamos a manejar al inicio del semestre o al inicio del cuatrimestre. O muchos lo manejan en cada actividad de aprendizaje que se requiere o que se solicita al alumno. Ahorita les voy a presentar un video referente a la lista de cotejo para que vean la diferencia en que hay entre la observación y la lista de cotejo. Es un listado de aspectos a evaluar en una actividad de aprendizaje, al lado de los cuales podemos verificar si el aspecto se logró o no. Es fácil de elaborar, presenta de manera clara los aspectos a evaluar en un trabajo, proyecto o actividad, y es sencilla de utilizar para los alumnos y el profesor. El primer paso, como en cualquier actividad educativa, es tener bien claro el objetivo de la actividad. Ya que tengamos claro nuestro objetivo, el siguiente paso es realizar una lista de los criterios a evaluar en nuestra actividad. Si, por ejemplo, estamos evaluando un ensayo, los criterios que vamos a evaluar son el contenido y el formato. Una vez con los criterios definidos, podemos desarrollarlos. Esto es opcional, pero le dará al alumno más claridad de cómo se le va a evaluar. Continuando con el ejemplo, podemos desarrollar nuestros criterios de la siguiente manera. Dentro del contenido, tomaremos en cuenta el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. En el formato, tomaremos en cuenta las referencias bibliográficas, la portada y la ortografía. Ya con nuestra lista, el siguiente paso será darle un peso a cada uno de los aspectos. De nuevo, esto es opcional, pero muy recomendable para dar claridad al instrumento. En nuestro ejemplo quedaría el contenido, un peso de 7 puntos, de los cuales el título valdrá 1 punto, la introducción 2, el desarrollo 2, la conclusión 2. El formato tendrá un peso de 3 puntos, de los cuales la portada serán 0.5, las referencias bibliográficas 1.5 y la ortografía 1 punto, dando un total de 10 puntos. Por último, deberemos completar con las columnas para la verificación. Podemos utilizar sí o no, presente y no presente, etc. En el caso de las listas de cotejo, únicamente se verificará si el aspecto se logró o no, por lo que se utilizan solo 2 columnas. En caso de que necesitemos más columnas, porque requeriremos evaluar el grado en el que se logró un aspecto,
entonces el instrumento que necesitamos es una escala estimativa. Con esto terminamos nuestra lista de cotejo. No olvides darla a conocer a tus alumnos al inicio de tu actividad o proyecto. Bueno, ya vieron la lista de cotejo. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con la observación, Azucena? Bueno, pues la observación, así como que puedo escribir las cualidades, el comportamiento, las actitudes del alumno en relación a su aprendizaje. Y en la lista de cotejo es una manera más práctica porque ahí solamente me enfoco en el desempeño en el ser, en el saber y en el hacer. Y ahí nos mostraba, pues, de una manera de lo más simple a lo más complejo de una lista de cotejo, porque puede ser que se le ponga un peso nada más a lo que cumplió el alumno, lo que hizo el alumno, o se le puede, o simplemente si cumplió o no cumplió, o también el grado en que se cumplió, ¿no? Si es excelente, si es bueno, si está en desarrollo. Entonces, la lista de cotejo es, para mí, desde mi perspectiva, es de que nada más mide el conocer y el hacer. Okay. Y en observación, así como que es más completa, ¿no? Cómo lleva el proceso a largo tiempo. El proceso de su desarrollo en cuanto a su aprendizaje. ¿Qué tan significativo es el contenido para ellos? Porque para mí puede ser significativo el contenido o el aprendizaje, pero para ellos no. Y en cuanto a la lista de cotejo, pues solamente estoy valorando el producto que él me está entregando, pero no estoy haciendo observaciones en cuanto a sus actitudes. Exactamente. Esa sería mi comparación. Gracias, Azucena. Me suena algo muy peculiar en el video. La lista de cotejo se debe mostrar al inicio de la actividad o del proyecto a realizar para que el alumno esté consciente de lo que le van a evaluar. Como les iba diciendo, igual nos sirve para que cualquier situación que tengamos o ven el director porque el alumno no está conforme con su calificación, ahí saca la lista de cotejo y ahí saca lo que me entregó. Entonces, con eso nosotros salvamos nuestro trabajo y el director o el tutor o el padre de familia ve que le hace falta al alumno para mejorar ese aprendizaje. Sí, bueno, yo cuando me evaluaban así por rúbrica o lista de cotejo, no me gustaba porque a la hora de entregar el producto, ya sea un tríptico, una maqueta, pues sí nos decían, una maqueta para el día jueves, ¿no? Y llegaba ya con la maqueta o el tríptico, entonces el maestro sacaba ya la lista de cotejo o la rúbrica, y entonces decía yo entre mí, pero no se lo externé, diciendo, ¿por qué no me mostró lo que pues, las características del trabajo, ¿no? Que ya lo entregué mal, o hasta no sabía qué es lo que me faltaba. Y ahora que me tocó ser docente, y pues se me olvida también mostrar en primer lugar cuáles son mis instrumentos de evaluación, y digo, pues ahora sé lo que le pasaba al docente. A lo mejor al docente decía, a lo mejor a él no se le olvidaba, sino que era su modo o su forma de trabajar que al último mostraba la rúbrica. Y pues digo, no, y todo por eso ya tengo 8, ya tengo 5, ya tengo 9. Exactamente. Efectivamente, es lo que nos pasaba al principio. Bueno, a muchos nos ha pasado que a veces te piden, porque a veces los alumnos dicen, más es su rúbrica, y les faltaba la rúbrica, ahí sabe lo que les voy a calificar. Y cuando venían el trabajo, le faltó eso. En las exposiciones, yo manejo mucho la lista de cotejo.
¿Qué es la lista de cotejo? El equipo sabe bien el tema. O hay la presentación del equipo. Da la casualidad que viene el equipo y cada quien con sus notitas o con su celular leyendo la información. Entonces, si sería la exposición del tema, no vale 5, te pongo 2.5. Pero maestra, ¿por qué? Porque te dije que el equipo debe saber toda la información que van a presentar y no tienen que estar leyendo ni en un celular ni la presentación para explicarlo, porque ya saben de qué trata. ¿Sí me explico, Susana? Sí, 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 es importante dar a conocer los instrumentos de evaluación o las características, que finalmente es lo que nos interesa al presentar un trabajo, ¿no? Porque como alumnos, pues no nos interesa la lista de cotejo, si es una lista de cotejo, es una rúbrica, pero sí nos interesa qué es lo que nos va a evaluar, cómo nos va a evaluar, cuánto vale el trabajo, porque hoy es lo que más les interesa. Si vale 3 puntos sí lo hago, pero si vale 1 punto no lo hago. Entonces, cosas que intervienen en un salón de clases. Claro que sí, maestra Susana. Vamos a continuar con la clase. Les voy a presentar sus actividades de esta semana, las cuales tendrán para entregar a más tardar el día lunes 16 de marzo, por favor. Les comparto pantalla para que vean las actividades. Aquí la tenemos. Tenemos 2 actividades como cada semana. Actividad de aprendizaje, actividad 9, análisis crítico de coherencia metodológica. Y actividad 10, mapa conceptual de tema visto en la clase. Es decir, del PowerPoint que está aquí en la sesión. El primero, que la actividad 9, análisis básico de evaluación por competencias. La instrucción es leer el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice lo siguiente: competencia. El estudiante analiza información sobre el cambio climático para proponer soluciones ambientales. Evidencia, responder un cuestionario de 5 preguntas de opción múltiple y el instrumento de evaluación es la lista de cotejo. Parte 1. Responder las siguientes preguntas. La evidencia permite demostrar realmente la competencia. Explica brevemente. Pregunta 2. El instrumento de evaluación es el más adecuado para evaluar la actividad. ¿Por qué? Es decir, la primera que dice, la evidencia viene siendo responder un cuestionario de 5 preguntas de opción múltiple. Y la evidencia o el instrumento, que es la lista de cotejo, es el más adecuado para evaluar esa actividad, sí, no y por qué. Menciona una posible mejora para la evidencia presentada. Responder un cuestionario, ¿cuál sería una mejor actividad para calificar esta competencia que se va a estar evaluando? Parte 2. Van a corregir el ejercicio. Escribe los siguientes elementos de manera más adecuada. 9 evidencia de desempeño, máximo 50 palabras. Instrumento de evaluación adecuado. Si es observación, si es una lista de cotejo, si es una rúbrica. Y una justificación breve de 2 a 3 líneas. Y esta es la actividad 9. ¿Hasta acá sucede alguna duda, pregunta? No, maestra. ¿Y la 10? Pues es la actividad de mapa conceptual del PowerPoint que les acabo de presentar. Pero ese cuadro mental, mapa conceptual que les pide de tener una lista de cotejo, datos de identificación, el mapa conceptual del tema y una conclusión final. Y eso se entrega el día lunes 16 de marzo a las 11:59 de la noche. ¿Dudas, preguntas, Azucena? Bueno,
Nada más donde dice datos de identificación, ¿no son mis datos o...? Sí, son tus datos, tu nombre, Ajá. grupo, la escuela y el grupo al que perteneces de tu Así escuela. como siempre lo hemos enviado, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Sí. Permíteme. Solo debo incluirlas en la plataforma y se las presento para que nos podamos retirar, por favor. Bueno, está bien. Sí. Listo, Susana. Aquí tenemos la actividad 9 y 10. Como te comenté, se entrega el día lunes 16 de marzo a las 11:59 de la noche. Y la, Sí, la pregunta se entrega el día sábado, que es, creo que es 13. No, sábado 14 de marzo, por favor. Ok. Sí, maestra. Ok. Espero entregarlo a tiempo.
Gracias, muy amable. De Está todas bien. formas, yo tengo que calificar esa semana. Ya más tarde, el día 16, 17 en la mañana, le estaré compartiendo sus calificaciones finales de la asignatura, por favor. Ok. Sí, maestra. Ya creo que mis tareas no están entregadas en el día solicitado, pero Ok. ya las subí. Perfecto, no te preocupes. Muchísimas gracias por eso. Sí, gracias, maestra. Nos vemos. Nos vemos, Un cuídense. bonito día. Gracias igualmente.